Bienvenidos a Agua de Vida Eterna de su Ministerio Internacional Patmos. Hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de los jueces, un libro que nos deja un testimonio de la debacle espiritual del pueblo de Israel. Cómo se olvidó de todas las proezas, las maravillas, las señales de Dios que hizo, y cómo les dio la tierra prometida y cómo se prostituyeron de una manera infame, desobedeciendo a Dios. Josué y los ancianos de Israel terminan con un pacto de obediencia. Cuando ellos parten de esta tierra, cometieron un error muy grande y que afectó al pueblo de Israel. Y es que se levantó una generación que no conocía al Dios de Israel, al Dios de sus raíces, al Dios de sus padres. Se levantó una generación y cometieron ese error que no transmitieron el legado a la siguiente generación. En estos días es difícil encontrar verdaderos hombres y mujeres íntegros, rectos, hombres con reverencia y con temor de Dios. Este mundo y la industria del entretenimiento y del deporte nos venden un desfile constante de estrellas que suben a la cumbre de sus carreras, pero luego se desvanecen rápidamente. El libro de Jueces es acerca de héroes, 12 hombres y mujeres que liberaron a Israel de sus opresores. Estos jueces no eran perfectos. De ellos, uno fue un asesino, otro dudaba de Dios, como lo fue Gedeón, y otro era promiscuo, como Sansón. Pero aún así, Dios los utilizó. Jueces también es acerca del pecado y sus consecuencias, como una herida o un rasguño que nos hacemos nosotros en nuestro cuerpo. Si no se limpia, luego va a contaminar el resto del cuerpo. Así también el pecado crece y se esparce. El libro de Josué termina con el pueblo de Israel tomando la decisión de la obediencia al Señor, de la obediencia prometida, para experimentar las bendiciones de la tierra prometida. Lamentablemente, después de establecerse en la tierra que fluía leche y miel, los israelitas perdieron toda motivación y abandonaron su compromiso espiritual. La generación que se levantó después de Josué y de los ancianos no conoció a Dios y comenzó a ver y a experimentar un vacío de liderazgo que la dejó sin un gobierno central fuerte, sin quien lo dirigiera, lo llevara ¿a dónde? A reconocer al Dios que los había sacado de la esclavitud y los había llevado cumpliendo el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres. Ese vacío de liderazgo se está viendo hoy a nivel mundial. Este mundo va de un lado para el otro, sin visión, sin un objetivo claro, sin un propósito para vivir. ¿Por qué? Porque no hay un liderazgo centrado en principios absolutos, que son los principios de la palabra de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía y rindieron cultos cuando permitieron el matrimonio con los cananeos, con los que ellos conquistaron. Y estos pueblos terminaron conquistándolos a ellos. Los rindieron a sus cultos y a sus ídolos. Poco tiempo después, los israelitas se convirtieron en esclavos, en cautivos de los pueblos que ellos no echaron. Dejaron al enemigo y el enemigo los atrajo a través de sus sacrificios, de sus ídolos y de la inmoralidad sexual que vivían de una manera desenfrenada. Entonces Dios, siendo fiel a su pacto con ellos y a causa de su amor inagotable, levantó jueces para que lo liberasen.
Los israelitas vivían en paz por un tiempo, pero pronto desobedecían y se repetía la historia nuevamente. Y como consecuencia acababan siendo oprimidos por sus enemigos. Así el círculo vicioso se repite y una y otra vez. Pero lo más tremendo y lo más doloroso es que hoy este mundo repite sus errores permanentemente. El libro de Jueces abarca más de 325 años de idolatría, de perversión, de decadencia espiritual. Pero aquí viene la gran misericordia de Dios. Fueron oprimidos por los pueblos de Mesopotamia, los moabitas, los filisteos, los madianitas y los amonitas. Pero Dios usó a varios libertadores desde Otoniel hasta Sansón para guiar a su pueblo a la libertad y la oración verdadera. La liberación que Dios llevó a cabo por medio de los jueces es una demostración poderosa del amor inagotable de Dios y su misericordia para con nosotros. Mientras usted dedique un tiempo a leer el libro de los jueces, pero consagrado, observando, aprendiendo bien de estos héroes de la historia judía, démonos cuenta cómo dependían totalmente de Dios y obedecían sus mandamientos y sus leyes. También ver cómo los israelitas parecían vivir solamente para el momento sin aprender de la historia, con el resultado de que caían repetidamente en el pecado. Sobre todo, démosle toda la gloria y toda la honra a Dios por su misericordia con su pueblo Israel. Y hoy con nosotros, con su iglesia, y que nos libere de los opresores una y otra vez, del pecado, de la maldad, de la rebeldía, de la obstinación, de la terquedad, y que desarrolle en nosotros un espíritu de obediencia y de gratitud. Démosle gracias a Dios en este nuevo día. Gracias, Padre Santo, por lo que tú nos vas a enseñar en el libro de los jueces. En la época más oscura del pueblo de Israel, que abandonó y se entregó a los ídolos, a la maldad, a la corrupción y a la inmoralidad. Desobedecieron la orden que tú les habías dado. No haga alianzas con los pueblos a los que usted van a conquistar y no permitan el matrimonio de sus hijos y de sus hijas con ellos. No obedecieron y terminaron siendo esclavos. ¿Cómo yo voy a dejar a Dios para volverme esclavo de aquellos que ellos habían conquistado? Y lo mismo acontece hoy con nosotros. Dios nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo yo voy a volver otra vez? Como el perro vuelve el vómito y la puerca a revolcarse en el cielo. Este ejemplo del libro de los jueces es para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, sino que lo pongamos en nuestro corazón y temamos, porque las consecuencias fueron fatales. Más de 325 años entre la esclavitud y un poquito de libertad, cuando Dios les levantaba a los jueces que llevaban libertad, liberación y prosperidad al pueblo. Pero apenas moría el juez, se volvían los tres para atrás y dejaban a Dios, que lo es todo para la vida de nosotros. Recibe toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, en este nuevo amanecer, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la dulce compañía de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.